Bueno, cambiamos de tema. Hay mucha expectativa en América Latina porque este día domingo se va a elegir al nuevo presidente o presidenta de Ecuador, un país que en el último tiempo ha sido víctima de la violencia de las bandas del narcotráfico, el crimen organizado y los hechos de violencia. Ustedes recordarán que en los pasados comicios incluso hasta fue asesinado un candidato presidencial, por eso ahora el resguardo de seguridad ha sido extremo para los 16 aspirantes que van a competir en estos comicios, hoy día con el cierre de campañas y también con las primeras votaciones, por ejemplo, en recintos penitenciarios. Queremos saber lo que va a suceder en Ecuador, analizarlo, y para eso tomamos contacto con Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, ex subsecretario también de Relaciones Exteriores. Edgardo, un gusto como siempre tenerlo aquí en Mega Noticias Mundo. Igualmente, Pablo, un placer saludarlo, a sus órdenes. Bueno, Edgardo, ¿cómo ve esta elección? Recordemos que en el último gobierno, que fue de Guillermo Lasso, por una serie de controversias que tuvo ese gobierno, él tuvo que dimitir, realizó esta llamada muerte cruzada, donde disolvió el Congreso, también disolvió el gobierno, y de manera temporal, interina, quedó Daniel Noboa, este joven empresario y político al mando de Ecuador, pero él tenía que convocar a nuevas elecciones que se van a desarrollar justamente este mismo domingo. ¿Cómo usted analiza el panorama de lo que va a ocurrir este fin de semana en este país, como yo decía, ¿no?, muy azotado por la violencia y el narcotráfico? Bueno, efectivamente, el actual presidente Daniel Noboa fue electo para completar el periodo del presidente Lasso, producto de lo que usted señalaba, de la llamada muerte cruzada, que implica la renuncia del presidente, pero a la vez la disolución de la Asamblea Legislativa. Claro. Ahora bien, bueno, el clima en el cual se van a verificar estas elecciones también es un clima muy convulso, donde el tema de la violencia en la sociedad no ha sido superada y nuevamente se va a dar, al parecer, Sí. la confrontación entre la fuerza política que representa el actual presidente, Noboa, Sí. con su más cercana adversaria, Luisa González, Exacto. que representa a las fuerzas que dieron soporte al gobierno del presidente Correa en Exacto. su tiempo. De tal manera de que, desde el punto de vista de las fuerzas políticas que tienen la mayor opción para llegar a la presidencia, no hay novedad con Sí. respecto a lo que ocurrió hace 2 años atrás. Exacto. Ahora bien, hay que tener presente que en Ecuador existe la posibilidad de segunda vuelta electoral. Exacto. Y pareciera ser de que esa es una eventualidad nuevamente posible. Sí. El Sí. presidente Noboa fue elegido en segunda vuelta en los comicios del año 2023 y en una elección donde él obtuvo poco más del 50% de los votos, 53% de los votos, y pareciera ser de que, bueno, actualmente también la posibilidad de una segunda vuelta se da. Sería Edgardo, una sorpresa de que pudiera ser elegido o Noboa o Luisa González en primera vuelta. Sí, yo también creo lo mismo, ¿eh? Lo más probable es que en Ecuador haya una segunda vuelta, sobre todo porque son muchos los candidatos, hay mayor dispersión del sufragio y es muy probable que finalmente tengamos un balotaje entre estas dos figuras que usted estaba nombrando. El caso de Daniel Noboa, que es el favorito en las encuestas, y Luisa González, que representa, ¿no?, a la centroizquierda y al correísmo dentro de Ecuador. Ahora, ¿qué le parece finalmente el contexto de esta violencia que se está viviendo? A mí me tocó la oportunidad de estar el año pasado ahí en ese país en pleno auge de esta misma crisis, ¿no?, con bandas que azotaron las calles, medios de comunicación, grandes matanzas, ha tenido que haber despliegue por parte de los mismos militares, pero me quería enfocar en el tema de las elecciones, porque si uno se fija en las imágenes que estaba mostrando aquí, y probablemente va a ocurrir este día domingo, vamos a ver candidatos con chalecos antibalas yendo a votar, como fue la elección pasada, con militares en las calles resguardando no solamente los centros electorales, como ocurre en Chile, sino que también en distintas zonas donde lamentablemente el narco se ha tomado ese mismo lugar, y también ejemplificando lo que pasó en los comicios anteriores, donde hasta un candidato fue asesinado por esta misma banda. ¿Cómo ve ese contexto a lo que ha llegado finalmente a este país? Efectivamente, el clima es de una gran convulsión y no se observa una mejoría del ambiente político y la tensión. Y eso hace de que sea posible de que nuevamente
tengamos una sociedad dividida. Hay que tener presente de que el sistema electoral ecuatoriano permite que se elija una persona en la primera vuelta, se obtiene más del 50% de los votos, 50% más uno de los votos, o se obtiene el 40% de los votos, pero con una distancia de 10 puntos con respecto al segundo. Claro. O sea, un sistema similar al argentino. Sí. Y eso es lo que hace difícil que en un clima como el que se percibe en Ecuador pueda darse. Ahora, hay que observar que además se han agudizado algunos problemas, porque el clima de violencia incide también en el desarrollo económico. Y la situación económica en Ecuador para Colombia debiera ser un punto de fortaleza y no de debilidad, que es el tema energético. Y han habido problemas energéticos en Ecuador bastante observables, ¿no? Entonces, ¿cómo repercute eso en la persona que está dirigiendo el país? Es la incógnita, y por eso que las encuestas son dispares. Hay algunas que dan una mayoría importante al actual presidente Noboa, pero hay otras que dan una mayoría importante a Luisa González. Entonces, eso es lo que agudiza la incertidumbre. Hay cosas que en el plano internacional han tenido dimensión, pero que pareciera ser que internamente en Ecuador no produjeron mayor impacto y desgaste para el presidente Noboa, como fue ese factor tan violatorio del derecho internacional, que fue la incursión en la embajada de México. En Ecuador, en búsqueda de un ex vicepresidente ecuatoriano. Entonces, a los climas de violencia que usted señalaba, con muertes de personas con gran dimensión política, bueno, se agregan este tipo de hechos que también, por cierto, hay que ponderar dentro del proceso político de Ecuador, porque no es menor haber afectado la inviolabilidad del local, del inmueble donde funciona una representación diplomática, lo que ha provocado, por cierto, en su momento, y también esto con ciertos efectos seguidos en las relaciones entre Ecuador y México. Sí. Edgardo, bueno, si bien usted dice, hay encuestas, claro, que le dan el favoritismo a Daniel Noboa, otros a Luisa González, en lo concreto el presidente ha gozado de una buena popularidad durante esta corta gestión que ha tenido ahí al mando de Ecuador, y muchos se lo atribuyen por el eje, la política de seguridad que está teniendo él, que muchos lo han comparado a el método Bukele, por ejemplo, con régimen de excepción, con militares en las calles. Hasta el mismo Noboa dijo que va a construir nuevas cárceles donde se contrató a las mismas empresas que construyeron la mega cárcel del Salvador. ¿Qué le parece la buquelización que ha tenido también Daniel Noboa y que se ha ido expandiendo por otros países de nuestra región? Bueno, ese es uno de los temas que están puestos en el análisis. Y vamos a ver qué resultado ello pueda tener. Porque como conversábamos hace unos minutos atrás, el clima de tensión, de violencia, de acción del narcotráfico sigue produciéndose en Ecuador con elementos bastante visibles. La candidata González también ha colocado el punto de la seguridad ahora como un eje, y también la posibilidad de construcción de nuevas cárceles. O sea, ese es un tema que está latente y que puede ser uno de los temas que influya si hay una buena evaluación de la ciudadanía, o por lo menos aceptable evaluación de la ciudadanía de lo que ha sido la gestión de Noboa. Él va a poder mantener la presidencia. Si por el contrario la ciudadanía no pondera eso de manera adecuada, puede correr riesgo de perder la reelección. Pero este es un factor muy esencial, digamos, en lo que es el proceso electoral en un país donde hay una alta participación ciudadana en las elecciones. Sí, y también el voto es obligatorio. Exacto. El voto es obligatorio para las personas mayores de 18 y hasta los 65 años, y es voluntario para las personas entre 16 y 18 años y mayores de 65. Claro. Y también es voluntario el voto de los ecuatorianos en el extranjero, y acá en Chile va a haber, yo creo, una participación también en las elecciones. Todos esos son los elementos
que vamos a tener que analizar y ponderar en cuanto a los resultados que se arrojen el próximo domingo. Ahora, si se mantiene otro punto, que es de que la candidata Sepúlveda, que la candidata González, Luisa González, que Luisa González tenga un techo por lo que es la evaluación en retrospectiva del gobierno de Correa, las posibilidades de nuevo en la segunda vuelta son altas, ¿no? Ahora, si eso no tiene una evaluación en los términos que lo fue en la elección pasada, en que fue electo Novoa, es posible que Luisa González pueda superar en la segunda vuelta al actual presidente. Claro, y hay un factor importante. Todos esos son elucubraciones, conjeturas. Sí, no, y hay un factor importante para mí va a ser también el voto indígena, ¿no? Sabemos que el indigenismo es sumamente fuerte en Ecuador. Hay un candidato que va por este sector, que es Leonidas Issa, que podría mover la aguja en un eventual balotaje. Por último, Edgardo, le quería consultar una cosa. Usted, como ex subsecretario de Relaciones Exteriores, lo sabe bien, ¿no? Ecuador siempre ha sido históricamente un país importante para Chile, ¿no? De alianza. Sin embargo, yo he sentido que en los últimos años como que no se ha visto mucha esta conexión Ecuador-Chile. ¿Usted tiene la misma percepción? ¿Podría cambiar esto con quien llega a la presidencia de esta nación? Sí, una primera acotación. Si el candidato Issa está en la encuesta en el 2,4, 2,5%, que la diáspora del resto de los candidatos pudiera tener importancia para la segunda vuelta electoral. En cuanto a las relaciones entre nuestro país y Ecuador, siempre han sido significativas, siempre muy importante y desde luego que yo creo que hay que tener en vista esto, tener muy buenas relaciones con Ecuador. Ahora, sí, ciertamente hubo un punto que provocó algún, no diría yo deterioro, pero que está dentro de la evaluación de nuestras relaciones con Ecuador, que fue la actitud asumida por Ecuador en el litigio que tuvimos con Perú. Claro. Eso es indudable que provocó un cuadro complejo porque la posición de Ecuador era muy similar a la de Chile desde el punto de vista de que había delimitación y que la delimitación era la línea del paralelo, pero hubo un acuerdo directo entre Ecuador y Perú, y ello, bueno, al final no tuvo incidencia directa en el resultado del juicio, pero fue un factor que no jugó el rol que pudo haberse pensado que iba a jugar. No obstante que, como sabemos, hubo un conflicto armado entre Ecuador y Perú en su momento, y en el cual Chile jugó un rol en la solución de ese conflicto. Exacto. O sea, siempre las relaciones con Ecuador han sido significativas, importantes para nuestro país, y tenemos que cuidarlas de manera adecuada, lo que es una política de Estado, independiente de quiénes sean los gobernantes en uno y otro país. Eso además forma parte de la política latinoamericana, que debe desarrollar nuestro país, que está pasando por momentos complejos. La política en nuestro país, en nuestro continente, está bastante diasporizado el cuadro, producto muchas veces de lo que son los desarrollos internos de los países. Totalmente, y nosotros aquí vamos a estar muy atentos a lo que va a suceder entonces este domingo en Ecuador. Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Siempre un agrado, Pablo, un placer saludarlo. Igualmente, que esté muy bien.